soy yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy
Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos ante ti, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, así como testifican mis hermanas, Señor, y todos nosotros, Señor, testificamos de un Dios vivo, Señor, que transforma al ser humano, Señor, que sana a los enfermos, Padre, que hace maravillas. Y aquí, Señor, estamos para recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla con nuestro entendimiento, con nuestro espíritu, Señor, y que tú hagas, Señor, que esta semilla traiga frutos, Señor, en tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, a este tema que vamos a ver hoy, pues es un tema, hermanos, que a mí en lo particular, pues me gusta mucho hablar. Cuando doy consejería o estoy platicando con alguien, pues sí remarco mucho, y es el tema de la identidad. Yo creo que la identidad, hermanos, es la base de todo cristiano, de aquel que realmente vive en la voluntad de Dios, y da testimonio de que es hijo de Dios, es porque tiene una identidad, hermanos, firme, en el Señor. Y también la identidad, hermanos, es la base del carácter, de nuestras reacciones que nosotros tenemos, porque nosotros sabemos que somos hijos de Dios y ahí radica, hermanos, en nuestro pensar, ahí radica nuestro sentir, ahí radica, hermanos, nuestro actuar, en nuestra identidad, en lo que nosotros, hermanos, pensamos que somos, en lo que creemos que somos. Sí, hermanos, más que una creencia, son convicciones que tenemos ahí en el corazón, y la restauración, hermanos, del carácter está al alcance de restaurar esa identidad que se ha distorsionado por el pecado, hermanos, y a veces lleva tiempo, hermanos, pero hoy vamos a ver, hermanos, a través de un personaje de la Biblia, cómo a través del tiempo el Señor transforma, hermanos, al ser humano, y lo va moldeando para cumplir su propósito y que se parezca más a su Dios. Entonces, por eso esta prédica se llama así, Nuevos Vestidos, y es el propósito de nuestra identidad, hermanos, que tanto interiormente haya una transformación, como exteriormente exista una transformación, un reflejo de lo que nosotros, hermanos, profesamos. Así es que nuestra cita, hermanos, va a ser ahí en Génesis, capítulo 28. Yo voy a ir aquí en la pantalla, hermanos, voy poniéndoles las citas que vamos a ir leyendo. Antes que nada, hermanos, quiero que ustedes vean esta imagen. Ustedes recordarán, hermanos, la historia de Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, hermanos, eran hermanos mellizos. Usted sabe que había una pelea en el vientre, hermanos, de su madre. Su padre Isaac ya estaba anciano, cuando Jacob, hermanos, quiso ser más astuto que su hermano primogénito, que era Esaú, y quiso robarle, hermanos, su primogenitura, ¿verdad? Él sabía de lo que hablaba su padre, de lo que hablaba su abuelo, y era de esa bendición que venía, hermanos, que no se veía porque era en fe, lo que se le profetizó a Abraham, que él iba a ser padre, hermanos, de una nación numerosa. Y así es que, pues yo creo, hermanos, que en ese sentir y por la costumbre, hermanos, de bendecir al primogénito, Jacob en su persona, hermanos, en su carácter, que no estaba transformado su carácter por Dios, él usurpó, hermanos, ustedes saben, el lugar de su hermano Esaú. Él, hermanos, ya que su padre estaba ciego, ya no podía ver, se acercó a él, ahí está la imagen, para que recibiera, hermanos, la bendición que le correspondía a Esaú. Así es que se puso, hermanos, unas ropas de su hermano, ¿verdad? Se puso una apariencia de su hermano Esaú para que él pudiera, hermanos, tener la identidad del primogénito. Sin embargo, pues no era así, hermanos. Él era un engañador. De hecho, muchos le han llamado un usurpador, ¿verdad? Entonces, por los vestidos que usó Jacob, hermanos, se ganó un nombre, y ese es, hermanos, el de usurpador, el de un tramposo. ¿Qué nombre, hermanos, se merece una persona que se roba la identidad de alguien? ¿Qué nombre usted le pondría? Porque aún en las leyes humanas, hermanos, está penado ese delito que es el robo de identidad.
que deja pérdidas, hermanos, millonarias en el mundo. Roban, hermanos, los seguros de vida, roban las pensiones, roban el dinero de cuentas bancarias, hacen fraude por el robo de identidad. Entonces, aquí humanamente en nuestras leyes estas personas merecen un castigo, ¿verdad? Y así se sentía, hermanos, en su conciencia. Usted sabe que el pecado, hermanos, ataca ahí a la conciencia del ser humano. Y yo creo que Jacob, hermanos, se sentía así, sucio, se sentía pecador, se sentía avergonzado, porque él en su astucia intentó, hermanos, engañar a su padre. Y esto ante Dios, hermanos, pues cuenta como un pecado, ¿sí? Así es que en esas vestiduras que se puso, hermanos, iba envuelto el pecado en algo que no le correspondía a él. Entonces, él buscaba, hermanos, su conveniencia, él buscaba su propio interés. Así es que aquí hay una cita, hermanos, que dice que él, después de haber hecho esta situación con su padre, hermanos, engañando a su hermano, a su padre, él decide huir de su hermano, porque su hermano pues era muy rudo, él era salvaje, él era del campo, y él tuvo miedo, hermanos, y su papá les dijeron, pues sabes que mejor vete, porque Esaú no va a estar a gusto. Él cuando llegó y se enteró, hermanos, se molestó bastante y estaba muy enojado con su padre, por esto por esto que había hecho su hermano Jacob. Así es que dice, hermanos, la palabra, cuando él huyó, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabeza y se acostó en aquel lugar. Entonces, usted puede ver, hermanos, ahí, cómo él, en su imaginación de usted puede ver cómo él se fue, hermanos, solo, y él se quedó dormido ahí en ese lugar, hermanos, ese valle que estaba ahí, que se llamaba Luz. Dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Él lo soñó, hermanos. Dice, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel, hermanos, significa casa de Dios. Y fíjense, hermanos, el encuentro que tuvo en un sueño, hermanos, con Dios, y lo que produjo, hermanos, en Jacob, produjo un miedo. Él ya llevaba un miedo, pero era un miedo, hermanos, al hombre, era un miedo a su hermano. Era un miedo, hermanos, a su hermano, a lo que pudiera hacer con él. Sin embargo, hermanos, este encuentro que tuvo con Dios le produjo otra clase de miedo, otra clase de temor. Y esto, hermanos, es el inicio del temor a Dios, ¿verdad? Porque hasta que Dios, hermanos, no se manifiesta en nuestra vida, no podemos nosotros temerle. Es hasta que nosotros tenemos un encuentro con Él que se despierta el temor a Dios. A veces, hermanos, aún como cristianos, y es triste saber, hermanos, que nosotros huimos de las consecuencias que producen a veces nuestros pecados y nuestras fallas. Estamos como avergonzados, con la cabeza abajo. Bueno, hermanos, tú estás en un nivel de miedo, pues por lo que hiciste,
Sin embargo, lo que necesitamos, hermanos, para formar una identidad es tener un encuentro con Dios y que se genere, hermanos, en ese encuentro con Dios un temor hacia Él, porque esa es la base de nuestra identidad. ¿Cómo alguien va a tener una identidad, hermanos, si no sabe qué clase de Dios tiene? No sabe su poder, no sabe lo que Él es y lo que representa. Por eso el Señor le hizo ver en ese sueño, hermanos, algo sobrenatural, algo que le dio otro tipo de miedo, un miedo, hermanos, espiritual de quién era ese Dios. Ahora, hermanos, Dios aquí no solamente se está empezando a manifestar a la vida de un hombre, sino a la vida de toda la humanidad. Él está, hermanos, empezando a comprender quién es Dios. Ni sabía, hermanos, quién era ese Dios, porque en ese tiempo había muchos dioses. Como aquellos pueblos estaban acostumbrados, hermanos, a vivir con muchos dioses. Así es que tuvo que huir, hermanos, de su hermano por miedo, pero encontró, hermanos, gracias a Dios, otro miedo. Y uno puede decir, hermanos, principalmente aquel que es religioso, cómo este hombre que era usurpador, que era un mentiroso, puede tener esta gracia de que reciba las promesas de Dios, de que reciba una nueva oportunidad y tenga esta gracia de Dios. Bueno, hermanos, pues porque Dios es amor y Él, hermanos, ama, Él ama a las personas y quiere su salvación. Entonces, hermanos, así Jacob y así nosotros, hermanos, que estábamos en el pecado y podemos haber dicho, ¿y nosotros qué merecemos? Si andamos mal, andamos mal delante de Dios o a veces fallamos, ¿qué merecemos? Bueno, si nosotros seguimos con ese entendimiento, hermanos, nunca podremos nosotros llegar a comprender la gracia de Dios, que es, hermanos, para todos, aún para los que fallan, porque ya en la casa, hermanos, de Isaac, hermanos, se invocaba el nombre de Dios. Su padre Abraham e Isaac, hermanos, invocaban el nombre de Dios y Jacob tenía, hermanos, nociones del poder y de la autoridad de Dios y de lo que había hecho, hermanos, con sus familiares pasados. Así es que aún así, hermanos, Jacob falló, pero la gracia, hermanos, lo encontró. La gracia lo abrazó y le dio promesas. Y ahí, hermanos, si usted sigue leyendo en su casa, en el versículo 20, Jacob hace un pacto con este Dios que está apenas, hermanos, conociendo. Pero el inicio, hermanos, de nuestra identidad debe ser una mirada a Dios, que es nuestro origen, ¿verdad? Si nosotros no tenemos una mirada, si no sabemos quién es nuestro Dios, muy difícilmente nos vamos a llegar a parecer a Él. Entonces, hermanos, muchos años más tarde, ahorita vamos a contar la historia, muchos años más tarde, en el capítulo 35, hermanos, versículo 1, otra vez, hermanos, Dios le habla a Jacob. Pero fíjense, hermanos, la diferencia en este pasaje de este primer encuentro y cómo estaba Jacob en este entonces. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Usted ya recuerda a Betel, el nombre que le puso Jacob, que es casa de Dios, cuando tuvo ese encuentro ahí con Dios, ¿verdad? Con los ángeles, y quédate ahí, le dijo, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban. Aquí, hermanos, Jacob ya tenía familia y tenía otros criados y otras personas viviendo en su campamento. Y dice, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré ahí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos. Sacaron todos sus ídolos, los dioses que había en poder de ellos. Y los zarcillos que estaban, hermanos, en sus orejas, tenían sus perforaciones. Se los dejaron también a Jacob. Y él, hermanos, dice que los escondió debajo de una encina que estaban junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, ahí a Betel, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel. Y
todo el pueblo que con él estaba, hermanos. Ya era un pueblo grande. Jacob ya no era solamente Jacob. Ahí en el versículo 28 que leímos era Jacob solito. Pero aquí ya estaba con toda una familia, un pequeño pueblo, hermanos, sus hijos, y edificó ahí un altar y llamó el lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué diferencia, hermanos, entre este capítulo 28 y este capítulo 35? En donde, hermanos, se ve a una persona, hermanos, decidida, una persona resuelta. Hemos estudiado en un libro que estudiamos alguna vez los varones y las mujeres, que era una resolución. Una resolución es, hermanos, una persona que actúa con decisión, con determinación y seguridad para resolver asuntos y no se detiene o duda ante las dificultades. Esa es una persona resuelta, hermanos. Y aquí vemos, hermanos, en el Génesis 35, ya no vemos al tramposo, ya no vemos al mentiroso, ya vemos, hermanos, otra persona distinta. Hermanos, es una persona que pasó por un proceso en el cual su identidad fue, hermanos, transformada. De ser una identidad de un ratero de identidad a tener una identidad en Dios. Entonces, hermanos, la actitud que llevó al primer Betel a Jacob fue el miedo y huir por sus pecados, y se encontró con Dios. La actitud, hermanos, del segundo Betel, vemos a un Jacob, hermanos, resuelto. Y usted vio ahí, leyó conmigo todo lo que produjo y que vamos a ir estudiando ahorita poco a poco, hermanos, en su pequeña familia, en su pueblo que ya Dios estaba formando, todo lo que produjo y la obediencia que hicieron y la adoración que tuvieron, hermanos. Entonces, fíjense ahí, seguimos la lectura, hermanos, donde viene la lectura que estamos viendo. Dice el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y lo bendijo y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti, de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre él libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel, que es, hermanos, casa de Dios. Bueno, hermanos, esto es lo que pasó como conclusión, hermanos, cuando llegó otra vez a Betel. Sin embargo, hermanos, entre el primer Betel y el segundo Betel, usted puede saber cuántos años hubo, hermanos. Hubo nada más, hermanos, 30 años. 30 años, hermanos, fue el proceso en el que Jacob, hermanos, tuvo ese encuentro con Dios y huía de su hermano. 30 años después Dios le dice: ¿sabes qué? Yo quiero encontrarme contigo otra vez en el Betel, ahí donde me aparecí cuando huías de tu hermano. Así que, hermanos, Betel estaba olvidado, hermanos, así como les puse la imagen. Betel estaba olvidado, pero Dios se mantenía, hermanos, esos 30 años obrando. Y así a veces, hermanos, pasa en nuestra situación. Nosotros podemos estar distraídos en la vida, hermanos. Quizá esta pandemia, hermanos, que nos alejó de la iglesia, que era lo que mantenía a algunos así del hilito para caerse en el pecado, el asistir a la iglesia. Ya a lo mejor ahí te dabas tu refrescadita, tú como que medio comías espiritualmente, te bastaba para llegar al otro domingo. Pero ahora, hermanos, han caído a lo mejor algunos jóvenes, algunos hermanos, hermanas. Entonces, hermanos, podemos estar distraídos en la vida, hermanos, como Jacob. Olvidarnos de nuestros encuentros con Dios, olvidar cuando lloramos en el altar, olvidar cuando recibimos una palabra de Dios. Podemos estar, hermanos, ausentes de Dios, pero Dios, hermanos, está haciendo su obra en nosotros.
Algunos, como a Jacob, hermanos, les va a costar un poquito más, porque no tienen oídos para oír cuando Dios les dice. Sí, hermanos, porque a nosotros se nos ha dado palabra, más palabra, discipulados, encuentros con Dios, hermanos, en los cuales Dios ha estado ahí hablándote y tú has abierto tu boca para hacer pactos con Dios también. A lo mejor nadie lo sabe y has prometido tantas cosas a Dios. No, Señor, si tú me das el trabajo que yo te pido, yo te voy a dar mi diezmo. No, Señor, si tú arreglas mi familia, mi matrimonio, yo voy a estar ahí, Señor, contigo, todo el tiempo sirviéndote. Oh, yo voy a hablar de tu palabra, Señor. Hermano, así habló Jacob. Ahorita no leímos el pacto ahí, pero Jacob prometió 3 cosas delante de Dios y las vamos a analizar más adelante. Sin embargo, nosotros a veces también hemos hecho promesas y Betel, hermanos, en ese encuentro casual para Jacob, hermanos, y en esos encuentros casuales que uno ha tenido en Dios a veces, hermanos, es Dios siempre quien toma, hermanos, la iniciativa para reencontrarse con nosotros. Porque si Jacob no hubiera, hermanos, tenido la iniciativa de Dios para decirle, ¿sabes qué? Te necesito en Betel, te necesito en la casa de Dios, ahí donde yo me manifesté a tu vida. Jacob ni siquiera, hermanos, hubiera ido a ese lugar. Así es que, hermanos, ahorita que estemos estudiando, usted va a ver qué lo llevó a obedecer de esa manera tan resuelta y que toda su familia obedeciera y quitara los ídolos y sus vestimentas, sus perforaciones, hermanos, que tenían de su idolatría, hermanos, y ir otra vez al Betel. ¿Qué llevó a esta gente y a Jacob, hermanos, a ser tan resuelto después de vivir una vida de engaños? Entonces, hermanos, 30 años, imagínense usted, que ese sueño, hermanos, volvía a tomar fuerza, hermanos. Y eso es lo que dice ahí. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, hermanos. Dios sabe, hermanos, que si no se mantiene haciendo su obra en nosotros rápidamente nos olvidamos de Él. Así es el ser humano, hermanos. Así somos nosotros. Si Dios no toma la iniciativa para hablarnos, que su Espíritu Santo nos vuelva a tocar un poquito, porque a veces somos cabeza dura, a veces somos duros y no entendemos. Si Dios no tocara el corazón tantito así, ni sintiéramos que necesitamos orar, que necesitamos ayunar por nuestras situaciones, por nuestro mal carácter o nuestra mundanalidad. No lo supiéramos y ni siquiera tuviéramos la necesidad, pero es la iniciativa de Dios, hermanos, la que nos lleva a otra vez a despertarnos. Entonces, hermanos, seguimos adelante. Dios no se olvida, hermanos, de los pactos que hace con nosotros. En Génesis 35:1, ahí donde leímos, y le dijo: y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Sí, hermanos? Los lugares donde había vivido, hermanos, Jacob en esos 30 años, y uno en especial que fue la casa de Labán, su suegro, hermanos, era una familia de idólatras. Era una familia que le enseñaron, hermanos, los ídolos, las supersticiones que se vivían en la mayoría de esos pueblos, hermanos. Aquí todavía no existía el pueblo de Dios, porque surge el pueblo de Dios, hermanos, cuando le cambia el nombre a Jacob Dios y le dice: tú eres Israel. Ahí surge la nación de Israel, hermanos, en una nueva identidad, pero eso lo vemos más adelante. Así es que antes de que no estaba el pueblo de Dios, hermanos, no había identidad del reino de Dios en la tierra, hermanos. Solamente era una familia, la de Abraham, la de Isaac, eran matrimonios. Ahora era la de Jacob, pero no había ahí, hermanos, quien fuera un modelo de vida. No había quien fuera y que mostrara a Dios, su carácter, su personalidad. Solamente, hermanos, ahí había idolatría. Y era algo común, hermanos, donde él fue a vivir y donde fue a escoger su novia, eran casas de idolatría, hermanos. Entonces, sin embargo, Dios le invita, hermanos, a Betel a adorar. Y le dice: recuerda el lugar donde tuve mi encuentro contigo. Recuerda, ¿te acuerdas, Jacob? Así le dijo, hermanos. Ahí donde estabas huyendo y estabas temeroso y se generó un temor hacia mí. Te quiero convocar porque quiero tener otro encuentro contigo.
Sí, hermanos, sigamos entonces adelante. Dice Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y ahí está la resolución que tuvo, hermanos, Jacob. Ajá. Una resolución, hermanos, que él convocó, hermanos, una reacción importante sobre su casa. Y que iba a traer, hermanos, una repercusión. Se notaba, hermanos, una repercusión interna y externa de lo que Dios estaba haciendo en la vida de Jacob. Que era, hermanos, internamente era una obediencia. Él no dudó, porque Jacob ya estaba cargando muchas cosas, hermanos, que ahorita te voy a explicar. Jacob, hermanos, traía, hermanos, falta de arrepentimiento. Él no tenía adoración, y lo que causó este llamado, hermanos, fue adoración, fue el arrepentimiento. Cuando ellos se quitaron sus perforaciones, se cambiaron sus vestidos para meterse limpios a adorar a Dios. Eso es, hermanos, arrepentimiento. Eso es adoración. Externamente, hermanos, dejaron sus amuletos, se cambiaron la ropa y enterraron sus ídolos. Estas, hermanos, son solo ceremonias, ¿verdad?, externas, que representan, hermanos, pues la purificación y el cambio de corazón. Pero, hermanos, ¿qué son las ropas limpias y las vestiduras nuevas sin un corazón nuevo, sin un corazón limpio? Eso es lo que mucha gente, hermanos, que supuestamente es cristiana, vive. Cuando íbamos a la iglesia, pues tú tratabas de ponerte tu mejor ropita para el domingo, pero la ropita, hermanos, no te hace el hijo de Dios que Dios quiere que seas. Entonces, hermanos, la vestidura limpia sin un corazón limpio no tiene ningún sentido. Esa no es identidad, eso es apariencia. Y la apariencia, hermanos, no alcanza. La apariencia no alcanza. Tú puedes haber dicho: es que yo ya soy cristiano, yo voy a la iglesia, llevo tantos años, mírenme, voy el domingo con toda mi familia, pero en la semana eres un hijo del diablo. Así como Jesús le dijo allá a los que le estaban acusando: es que nosotros somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice: no, es que si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieran. Y les dice Jesús: ustedes son hijos del diablo, porque las obras que hace el diablo, ustedes las hacen. Ustedes me quieren matar, les dice Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces es tan fácil ver la identidad, hermanos, pero en vestiduras y por lo externo, hermanos, es muy difícil verlo. Pero yo, como siempre te lo he dicho, hermanos, nuestro círculo cercano testifica de nuestra identidad. Ajá. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos testifican de nuestra identidad. Nuestras decisiones, nuestros compromisos, nuestras responsabilidades que nos echamos testifican de nuestra identidad, hermanos. Sin embargo, aquí vemos, hermanos, a un Jacob que estaba, hermanos, resuelto. ¿Cómo es que llegó, hermanos, a tomar tales decisiones en un pueblo idólatra, hermanos, en un pueblo que estaba él, hermanos, metido en tanta idolatría? Entonces yo te voy a contar, hermanos, cómo llegó esta resolución a la vida de Jacob, hermanos, a tener esta determinación, a no ser de apariencia su ropaje religioso, sino ser, hermanos, transformado adentro, como lo vimos ahorita, internamente y externamente. Y la historia empieza desde ahí, hermanos. Ahí vamos a ir viendo las imágenes en forma del reloj, así como van las manecillas del reloj. La primera imagen, hermanos, que nos habla de cuando en Génesis 28 él sale, hermanos, y va huyendo de Esaú. Ajá. Y tiene, hermanos, ahí cuando está acostado, un encuentro con Dios. Se le manifiesta ahí en Betel y hace pacto con Dios. Pero después, hermanos, lo que sembró ahí en el versículo 29, lo que sembró, hermanos, de engaños, Jacob lo cosechó con su suegro. Él, hermanos, se enamoró de una chica, le dio un beso, hizo un pacto con ella: yo voy a luchar por ti, te voy a pedir a ti. Y su papá le dijo: bueno, trabaja con ella, por ella 7 años. Ajá, si tú trabajas 7 años, yo te voy a dar a mi hija. Entonces, hermanos, cuando se cumplieron los 7 años, así era de determinado Jacob, hermanos, tanto para lo bueno como para lo malo. Él era determinado. Para robar la primogenitura, determinado, hasta que lo logró.
Primero engañó a su hermano con un plato de lentejas y le dijo, dame tu primogenitura. Ah, sí, sí te la doy. Determinado, pues él como me dijo, ahora lo voy a hacer. Y se disfrazó, se puso su vestimenta, su falsa identidad y lo logró. Para conseguir novia, la novia que él quiso, se esperó 7 años porque era determinado. Y entonces trabajó para su suegro y le dice, a ver suegro, entonces ya mándamela. Iba con su velo, su novia no sabía ni quién era hasta después de la luna de miel y vio que no era por la que luchó 7 años. Y le dijo, bueno, es que te di primero la mayor porque la mayor tiene que salir primero. Entonces Jacob, hermanos, se enojó. Ahora sintió, hermanos, lo que Esaú sintió. Ese engaño de robo que le hizo ahora su suegro. Esto, hermanos, es lo que cargaba este Jacob del que te estoy hablando, que ya había tenido un encuentro en Betel, pero había ahora ya, hermanos, le habían pagado lo que él había sembrado. Entonces trabajó, hermanos, otros 7 años porque él amaba a Raquel. Y entonces, hermanos, hasta que la obtuvo, y su suegro, hermanos, siempre le hacía la vida de cuadritos. Él en su rebaño, con sus hijas. Entonces, hermanos, llegó un momento en esta historia que les estoy contando, en Génesis 31, ¿sí, hermanos? En el versículo 11, y le dice, cuando estaba en casa de Labán, ya con sus 2 esposas por las que luchó, bueno, por su esposa que luchó y la otra que fue gratis, dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Hermanos, aunque era lo que había sembrado, lo que había sembrado Jacob, hermanos, era el proceso de Dios. Era el proceso de Dios, hermanos, para saber que todo lo que se siembra, hermanos, se cosecha. Así como dice Pablo en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Aquí está el ejemplo, hermanos, de que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu va a segar vida eterna. Así es que dice el versículo 13, yo soy el Dios de Betel. Fíjense, hermanos, se está presentando el Señor porque Jacob no lo reconocía totalmente. Se está siguiendo presentando el Señor. Por eso yo te dije desde el principio, en la medida que tenemos encuentros con Dios, es la medida en que nuestra identidad se fortalece y nos hacemos más firmes en lo que somos y a quién le pertenecemos. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra. Le está dando los detalles. Mira, te estoy recordando quién soy yo y donde me hiciste un voto. Acuérdate ahí, mira, yo soy el de Betel. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hermanos, no solamente está siendo confrontado, sino que está, hermanos, ahorita en una decisión. Híjole, le haré caso a Dios. Aquí tengo un suegro maldito, ¿verdad? Y allá tengo un hermano que me está esperando, pero quién sabe cómo me está esperando. Entonces, hermanos, ese es el proceso, el que llevó a construir su identidad, hermanos, de Jacob. Ahora se encontraba en una encrucijada, hermanos, pero él obedeció. Sí, hermanos, él obedeció por ese recuerdo. Ya les dije, si Dios no toma la iniciativa, nosotros ni en cuenta. Hay hermanos, hay jóvenes que ahorita se están enfriando ya en su vida espiritual, porque ya tuvieron encuentros con Dios, ni se acuerdan. Ahí estaban todos llorosos. ¡Ay, Señor! Señor, en los servicios, en las cosas cuando Dios te bautizaba, te tocaba. Ahora ni te acuerdas. Ahorita ya el enemigo ya te envolvió en su música, te envolvió en sus películas, te envolvió en otras cosas por ahí. Y entonces, hermano, ¿quién va a tomar la iniciativa? El Señor. El Señor que te habla y te ama a pesar de cómo estás y cómo eres, porque Él, hermano, te escogió para que seas su hijo. Y si le va a costar 30 años moldearte, 30 años se va a llevar en moldearte, pero no van a ser a veces muy buenos esos 30 años. Así es que Dios te dice, regresa al Betel, donde tuviste un encuentro conmigo. ¿Sí, hermanos? No escucho sus amenes, pero espero que estén diciendo amén ahí donde están ustedes en su sillón.
Y no se duerman, todavía no acabamos, nos falta un poquito. ¿Sí, hermanos? Para la primera parte, ni vamos a llegar a la primera parte, yo creo a las 3/4, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jacob tenía aquí, hermanos, una decisión. Y él había hecho, hermanos, ese voto a Dios. Y ahí en ese sueño, Dios le dice, yo me acuerdo cuando tú me dijiste en ese encuentro lo que ibas a hacer si yo te bendecía y te guardaba. Y dice ahí en Génesis 28:21, hermano, no lo tengo aquí, pero usted lo puede leer en su casa. Jehová será mi Dios. Ahí está el primer voto que hizo. Jehová será mi Dios. Ajá. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios. Ahí puso la piedra. Esta es casa de Dios. Bueno, si él dijo, aquí me vas a encontrar, yo te llamo otra vez a la casa de Dios. Y dijo, hermanos, otra resolución, hermanos, otro voto de Jacob. Dice, y de todo lo que me des, sin falta, apartaré el diezmo para ti. Fíjense, hermanos, y estos votos que él hizo, hermanos, realmente los cumplió. Nada más le faltaba en del medio regresar a Betel, regresar a su encuentro con Dios. Así es que vemos y seguimos, hermanos, viendo la historia, ¿verdad? Con otras imágenes igual, váyalas viendo usted conforme va el reloj. El hermano sale de su suegro, sale de casa de su suegro y se lleva a sus hijos, se lleva todo su ganado, hermanos. Él era, hermanos, bendecido. Jacob salió de ahí bendecido. Dios le dio rebaños más que a su suegro. Le dio camellos, le dio siervos, le dio familia. Él sale bendecido, hermanos, pero él tenía un corazón, hermanos, que estaba en una encrucijada. Él tenía, hermanos, temor en su corazón. Él tenía falta de perdón en su corazón. Él tenía odio en su corazón de su suegro. Él tenía resentimiento, hermanos, pero él obedeció a Dios. A pesar de su incompetencia, hermanos, espiritual y de contemplar al Dios tal como es. Ojalá, hermanos, que tú, a pesar de que no sepas quién es Dios realmente o hayas tenido encuentros con Dios, puedas, hermano, obedecerle en lo que se te dice. Porque en la obediencia, hermanos, a pesar de que no lo veas a ese Dios, la fe, hermanos, te va a llevar a un encuentro que te va a transformar la vida. Así es que seguimos en la imagen. Sale ahí con sus camellos. Después ahí en el capítulo 31 encuentra, hermanos, que no es nada casual, esto es algo sobrenatural, un campamento de ángeles. Imagínense, hermano, ver esto que Dios se le estaba manifestando ya en el camino. Encuentra, hermanos, un campamento de ángeles y llamó, siempre, hermanos, lo que tenía Jacob, una cualidad es que le ponía nombres, hermanos, especiales a sus encuentros con Dios. Eso es muy hermoso. Por ejemplo, aquí le puso un nombre que no lo tengo aquí en hebreo, pero significa 2 campamentos. Ajá. Y entonces él, hermanos, iba poniéndole nombres. No sé si a usted le pase y recuerde, a lo mejor a través de una canción o a través de recordar lugares, los encuentros que ha tenido usted con Dios. Jacob lo hacía con nombres. Betel, él le puso el nombre. Peniel, él le puso el nombre. Sí, hermanos, el Betel, él le puso nombre a este de los 2 campamentos. A mí me pasa, hermanos, que yo las etapas de mi vida las recuerdo con canciones, pero no sé cómo te pase a ti. Yo recuerdo una canción y digo, ay, me acuerdo cuando estuve yo adolescente y yo quería avanzar en Dios y quería luchar contra el pecado. Híjole, me acuerdo de esta canción y yo entré a la escuela gracias a que Dios me ayudó y a través de esta canción me habló. Y me acuerdo, y así, hermanos, en mi vida son canciones las que me llevan a ver mis encuentros con Dios. Cuando estuve en el hospital con Julieta, ahí hay otra canción. Y hay muchas canciones, hermanos, que marcaron mi vida en diferentes etapas. Así tenía, hermanos, Jacob sus nombres que le ponía a los lugares donde tenía encuentros con Dios. Aquí, hermanos, algo sobrenatural. Y dice, aquí hay 2 campamentos. Está el de los ángeles y está mi campamento. Otro, hermanos, que tuvo ahí en Génesis 32 fue, hermanos, que su campamento se adelantó y dice, ahorita los alcanzo. Y él, hermanos, luchó con un ángel por una bendición. Sí, hermanos, vemos esta imagen, hermanos, de que toda la noche estuvo, hermanos, peleando por una bendición. Y yo no sé, hermanos, para qué tanto tú tan enfermo estás y te sientes tan incómodo contigo mismo en tu carácter y tu identidad.
Porque es, hermanos, la medida de tu incomodidad, así va a ser la medida de tu cambio y de tu búsqueda. En la medida de tu incomodidad, así va a ser, hermanos, la medida de tu cambio y de tu búsqueda. Así luchó, hermanos, Jacob con el ángel toda la noche, porque era la medida tan grande de su necesidad que tenía delante de Dios. Es como cuando unos zapatos ya tienen el agujero abajo, se le mete el agua, ya está hablando el zapato por adelante y tú sigues con los zapatos. Bueno, hasta que te lleguen a incomodar de manera tal que digas, ya quiero otros zapatos, es hasta ese momento que te vas a comprar otros. Mientras no te incomoden a ese grado, tú vas a seguir con los mismos. Y así pasa en la vida cristiana. Hasta que tú digas, Dios ya te habló en una situación, Dios ya te habló otra vez en esa misma situación, Dios ya te dijo, cambia tu carácter, cambia la manera en que estás hablando, deja de escuchar lo que estás escuchando, deja de ver lo que estás viendo. Y que quiere moldear tu identidad, bueno, hasta que te incomode. Lo malo de que ese incomodar, hermanos, hay consecuencias. No creas que nomás, ay, me incomoda. No, eso que estás sembrando lo vas a cosechar. Aunque te cause placer y aunque te cause, hermanos, gusto a tu carne. Y por eso, hermanos, les pongo yo aquí esa cita en Génesis 32, porque es impactante cuando él estuvo luchando, hermanos, con el ángel, ¿sí? Y dice en el versículo 24, así quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Ahí está la determinación, hermanos. ¿Cómo era Jacob, tanto para lo malo como para lo bueno? No te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí empieza, hermanos, la transformación de la identidad, hermanos, de los nuevos vestidos que le da el Señor. Yo te voy a cambiar el nombre a las personas determinadas que luchan, hermanos, con Dios, insistentes, como se nos ha enseñado en las parábolas. Están luchando con Dios, sí, hermanos, para que Dios los bendiga. Dice, tú eres Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has logrado lo que estás buscando. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Qué importante es, hermanos, esta palabra. Subráyala ahí en tu Biblia, búscate la cita, póntela ahí a ver dónde la veas. Declárame ahora tu nombre. Es muy importante, hermanos, para ese tiempo el nombre que tenían las personas, en este caso el nombre de los dioses, eran conocidos por lo que hace el Dios, la deidad. Y le dice Jacob, oye, yo nunca he visto, ¿verdad? A un varón así de fuerte, a un varón que pueda bendecirme, dime tu nombre. Hermanos, entre más se te revele Dios, sus nombres y su carácter, tu identidad es transformada, hermanos. Y es muy difícil que tú vuelvas hacia atrás. Porque conoces a un Dios poderoso que genera, hermanos, un temor santo y reverente ante su presencia. Yo te digo, hermanos, que cuántas consejerías nos libraríamos si los hermanos crecieran en identidad. Sí, hermanos, pero para crecer en identidad es un proceso en el cual te vas encontrando con Dios. Pero si ya no te quieres encontrar con Dios, tu identidad y atrás de tu identidad todos tus problemitas que cargas no se van a solucionar. Sí, hermanos, no se van a arreglar. No es varita mágica, no son pastillas para poder dormir. Sí, hermanos, no son consejos de un psicólogo, es que se te manifiesta el poder de Dios y tu identidad. Eres totalmente distinto. ¿Sí, hermanos? Entonces, hermanos, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Ahí está lo que hacía Jacob constantemente. Mientras que Abraham ponía altares, Jacob le ponía nombres a sus encuentros. Esto se llama Peniel. Esto, hermanos, significa el rostro de Dios. No me dijo su nombre, pero estoy viendo el rostro de Dios. Eso es Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Sí, hermanos? ¿Qué le pidió Jacob a este
varón, hermanos, a este ángel de Dios le pidió que lo bendijera. Y es algo, hermanos, irónico, porque hoy lo que se traduce como bendición es: dame dinero, dame trabajo, dame carro, dame salud. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que buscan los cristianos en las iglesias. Quiero ganar más dinero, Señor, promuéveme. Quiero más, quiero más. A eso se le llama hoy bendición. Pero Jacob no estaba pidiendo esa clase de bendición, hermanos, porque él era rico. Él tenía ganado, tenía camellos, tenía criados, tenía de todo, hermanos. La riqueza en ese tiempo se medía por tu ganado, por lo que tenías de posesiones, de ganado. Él, hermanos, con tal de llegar al encuentro con su hermano, le llevó un botín de ganado. Le dice: envíenselo a mi hermano, a ver si haya gracia. Fue antes de este encuentro que el campamento se adelantó al llevarle el ganado a su hermano. Le llevó criados, le llevó camellos, le llevó ovejas, de todo, para que su hermano cuando lo viera no se enojara. Porque, hermanos, la bendición que necesitaba, hermanos, Jacob no era monetaria, porque él ya lo tenía. Su bendición, hermanos, era que sanara su alma. ¿Sí, hermanos? Su bendición era que lo llevara a una reconciliación consigo mismo, por ser engañador, por ser tramposo. Con una reconciliación, hermanos, con su hermano, que produjera un verdadero perdón a su suegro, que lo perdonara de todo corazón. ¿Sí, hermanos? Que le quitara el temor al hombre que tenía Jacob. Era muy temeroso al hombre. Él quería que le quitara ese temor al hombre, y le dice: no te dejaré si no me bendices. Esa es la bendición, hermanos, que buscaba Jacob. No era dinero, como lo que hoy pide la mayoría de creyentes en las iglesias: Señor, bendíceme, y se traduce a dinero. No, tú debes de pedir una bendición, hermanos, que sane tu corazón, porque Dios quiere que tú reflejes su nombre, su rostro, quiere que tengas su identidad. Eso es, hermanos, el tema que me apasiona a mí. La identidad de hijos de Dios transforma, hermanos, tantas cosas en el cristiano. Le impide estar pecando, le impide que el carácter esté mal formado. La identidad, hermanos, cuesta encuentros con Dios. ¿Cómo vas a parecerte a alguien si no estás con esa persona? Hay hasta refranes que dicen: hijo de tigre pintito. Y el que con lobos anda, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a andar aullando. Pues si tú andas ahí en las series de Netflix con los reggaetoneros, ¿qué vas a andar haciendo? Reggaetoneando, ¿no? Si tú andas ahí con los, porque no andas conviviendo a lo mejor con gente, ¿verdad? Pero está ahí la televisión y toda su industria. Andas ahí con las películas de terror. ¿Qué vas a hacer, hermano? Pues vas a andar ahí metido en esa influencia demoníaca, hermanos, que te va a estar trayendo presiones a tu vida. Júntate, hermanos. Dice la palabra: el que con sabios anda, sabio se hará. El que se junta, hermanos, ¿verdad?, con Dios, ¿cómo se va a hacer? El que se junta con Jesús, ¿cómo se va a hacer? Pero ya ni en tu casa a muchos de los jóvenes los aguantan, porque se dicen ser cristianos y tienen un carácter difícil. Y ese carácter, hermanos, no se va a mover por más que llore tu mamá, por más que llore tu papá, si no te determinas a tener encuentros con Dios. Lo triste no es que enferme tu papá o tu mamá por sus corajes. Lo triste es de que eso que estás sembrando lo vas a cosechar. Eso es lo triste, hermanos. Pero bueno, todo eso está en el plan de Dios. La idea que oren tus papás es de que te salves. Ojalá que todos en esa misericordia alcancemos, hermano, salvación de Dios. Y Jacob, hermanos, entonces no pedía bendición monetaria. Él pedía, hermanos, una reconciliación. Él pedía, hermanos, un encuentro con Dios. Sí, hermanos, que lo llenara de paz, que le trajera, hermanos, sanidad interior. Sí, por fuera pudieras haber sido el hombre más fuerte, el más determinado para lograr, trabajador, hermanos, pero por dentro estaba acabado, por dentro estaba deshecho, no podía cambiar hasta que se encontró con Dios. Sí, hermanos,
Ese es, hermanos, Jacob. Entonces, hermanos, dice al final que cuando había pasado Peniel, ese lugar que se conocía ahora como el rostro de Dios, le salió, dice, el sol y ya no era el mismo, hermanos, ni internamente ni externamente. Ahora, hermanos, el Señor con el que luchó, dice que golpeó, hermanos, su coyuntura, y ahora Jacob, hermanos, cojeaba. Y ahí dice que lloraba, hermanos, todo su pueblo de Jacob, su familia, lloró, porque Jacob cojeaba. Pero ¿sabes qué, hermanos? Jacob no lloraba. Su familia lloraba. Ay, pobrecito de mi papá, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? No te vimos toda la noche. ¿Dónde andabas? Mira cómo vienes, te golpearon. Jacob estaba feliz, porque ahora, hermanos, había sanado su corazón. Porque ahora, hermanos, había visto cara a cara a Dios y fue librada su alma. Hermanos, quiero, no terminé la prédica, ni siquiera la primera parte, pero quiero que escuchemos un canto que me gustó mucho acerca de que nosotros tenemos que acercarnos a la majestad de Dios tal como somos y encontrar alivio, hermanos, a nuestro pecado, alivio, hermanos, a nuestro carácter, alivio a nuestro resentimiento, porque a veces el carácter, hermanos, lo que hace, nuestro mal carácter hace que se genere resentimiento con los que viven a nuestro alrededor. Ajá. Y lo peor, hermanos, es que esos vestidos que agarramos de domingo no nos hacen ver como hijos de Dios. Eso es lo peor, que nosotros somos sola apariencia, como aquellos fariseos que decían: mira, mi ropa está muy limpia por fuera, mira, yo soy cristiano, yo me pongo mi corbata, yo voy en los domingos, yo le he dicho a los demás en mi trabajo que soy cristiano, pero ya no me soportan ni los de mi trabajo. Entonces, hermanos, tú no tienes identidad, tú no sabes quién eres. Tú crees que eres hijo de Dios, pero necesitas realmente, hermanos, una resolución como la que tuvo Jacob. ¿Y cómo lo logró? Ya te lo narré, a través de un proceso, hermanos, de dolor, de que recibía sus consecuencias, pero sobre todo de que tuvo encuentros con el Señor y lo marcaron en un sueño, en un camino, en una lucha directamente con Dios, y le fue cambiada su identidad. Ahora eres uno que se aferra para recibir la bendición. Tú eres el que luchas contra Dios y vences porque eres determinado. A la medida, hermanos, de tu carencia y de tu dolor, es la medida de tu cambio. Si tú dices: yo no me siento tan carente, todavía soporto mi carácter, todavía creo que me soportan en mi casa, hermano, no hay cambio para ti. Es a la medida de tu dolor y de que digas: yo requiero un cambio. A esa medida es como uno cambia. ¿Sí, hermanos? Yo recuerdo ese proceso y se los he platicado a algunos jóvenes cuando yo quería un cambio. Y cuánto me costó a mí, hermano, llorar en las noches y decir: Señor, te fallé, otra vez quiero, hermano, otra vez quiero, Señor, no fallarte, ayúdame. Y otra vez me hincaba, había noches que me tiraba, hermanos, a llorar totalmente en el suelo, hermanos, me revolcaba en mi dolor porque yo no quería fallarle a Dios que se me estaba manifestando. Y son pequeños encuentros que tú tienes con Dios, que te van transformando, que te van cambiando. Entonces, hermano, quiero que si me ayuda el pastor a poner esa canción. Y ahorita oramos. Aquí estoy, humillado ante ti, mas tu gracia está sobre mí. Aquí estoy, sé que soy un limpio por tu sangre, Señor.
Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Aquí estoy, humillado por tu amor, perdonado por tu favor. Aquí estoy, tu deseo siempre soy, limpiado por tu fuego y unción. Ahora sé que no hay otro amor igual. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad, majestad, me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad, tu majestad. Majestad, me halló tu gracia tal como soy, arruinado, pero vivo en tu amor. Majestad, majestad, por siempre me has cambiado, Señor, en presencia de tu majestad. Tu majestad, soy perdonado por tu gracia y tu majestad. Aquí estoy. Así como estás, hermano, inclina tu cabeza, vamos a hacer una oración. Y si tú tienes algo que hablar con el Señor, si en algo te has distraído, hermano, este tiempo, el Señor, hermanos, como dice este canto, Él te ama, Él te busca, así como estamos, ¿sí, hermanos?
Aquí no es de que veamos quién es el culpable, sino que Dios nos ama y que su misericordia es grande. Y si tú tienes un corazón, hermanos, como el de Jacob, que dice: Señor, yo tengo casa, yo tengo alimento y lo que quiero es que sanes mi corazón, lo que quiero es tu bendición, no te voy a dejar. Y esta semana, hermanos, aférrate a Dios. Esta semana busca a Dios y realmente, hermanos, con desesperación exponle esas áreas de tu vida que no has podido dejar, que siguen latentes ahí y que tu conciencia te acusa. Esas áreas, hermanos, deben ser muertas porque tú eres un hijo de Dios. Sí, hermano, así es que vamos a representar bien a Dios, a Cristo en este tiempo, hermanos. No podemos, ¿verdad?, representar al mundo. Lo que queremos es luchar contra el mundo, no representar al mundo, representamos a Dios. Así es que cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú sigas, Señor, formando a tus hijos, Padre. Que nos sigas, Señor, revelándonos, Padre, tu nombre, como pedía Jacob, Señor. Dime tu nombre, dime quién eres, muéstrate a mi vida, quiero conocerte. Así, Señor, queremos, Padre, pedirte, Señor, hasta que ya no tengamos fuerza, Señor. No importa, Señor, lo que hagas, Padre. Si tú has escuchado, Señor, votos de mis hermanos, de jóvenes que en algún momento te han dicho: yo te voy a servir, pase lo que pase, quiero estar enamorada de ti, enamorado. Señor, tú escuchaste esos votos. Para ti no fue, Señor, una casualidad que ellos hablaran eso, así como con Jacob, Padre, y tú los has bendecido y tú los has guardado a pesar, Señor, de sus debilidades, a pesar de sus dificultades, Padre. Y Señor, tú no has pasado por alto, Señor, estos votos. Así es que, Señor, sobrenaturalmente ponles sueños, Señor, y que les digan: regresa al lugar, al Betel, al encuentro que tuvimos, regresa a donde nos empezamos a conocer, porque yo me voy a manifestar a ti. Señor, en el nombre de Jesús, pon sueños en los jóvenes, pon, Señor, visiones en tus hijos, Padre, para que tú les hables, Señor, en las áreas que tú quieres seguir transformando, Señor, porque la idea de nuestro llamado, Señor, es que ahora somos imagen tuya, Señor, somos hijos tuyos, Padre, y nuestras debilidades, Señor, no pueden ser más grandes que tu poder, Señor. Así como en Peniel, Señor, tú derribaste, Señor, y aunque dejaste cojo, Señor, a Jacob, él ya no fue el mismo, Señor, el resto de su vida exteriormente, Señor. Interiormente, Señor, él era salvo, era libre, él perdonaba, Señor. Él le empezó a instruir a José, Señor, le formó su identidad, Padre, y fue un grande hijo tuyo, Señor. Así, Señor, nosotros queremos transformar, Señor, el corazón de nuestros hijos, Padre, si nosotros estamos siendo transformados por ti, Señor. Ayúdanos, Padre, entonces a recibir de ti, Señor, y darle encuentros a tus hijos, Padre, para que siga esa transformación que iniciaste, Señor, en aquel año, Señor, en aquel lugar, Padre, en aquel servicio, cuando les hablaste, cuando les tocaste, Señor. Yo te pido, Señor, que intervengas, Señor, sobrenaturalmente en tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar a nuestro pastor. En ti confiaré, tu promesa sigue bien, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres